Imagina esto, una noche silenciosa del 24 de agosto del año 410. Las puertas de Roma, la ciudad eterna, se abren, y por primera vez en 800 años, los enemigos entran. No fue una batalla épica, no fue un asedio sangriento, fue algo peor, una humillación silenciosa, pero devastadora. ¿Y si te dijera que la caída de Roma no fue como nos la enseñaron? Que su colapso no fue solo culpa de los bárbaros, sino de una lenta y silenciosa autodestrucción que duró siglos, gestándose desde dentro. Hoy te contaré la historia que no te contaron, la verdadera caída de Roma, y te aseguro, es más compleja y más inquietante de lo que jamás imaginaste. Roma no cayó en un solo día. De hecho, por siglos, el imperio parecía invencible. Con sus legiones, acueductos, leyes y monumentos, los romanos creían haber domado al mundo. Pero esa creencia en su propia inmortalidad fue su primera debilidad. No te preparas para los peligros que no crees que existen. Uno de los factores más ignorados es la crisis económica del siglo III, una verdadera bomba de tiempo. A medida que el imperio se expandía, también lo hacía su necesidad de recursos. Más soldados, más fronteras, más burocracia, más todo, menos soluciones. ¿La solución? Imprimir más monedas. Pero el problema es que despojaron a las monedas de su contenido real en plata y oro, sustituyéndolo por metales base. La inflación explotó de manera brutal. Un saco de trigo que costaba una moneda pasó a costar 100, luego 1000, y en los peores momentos, millones. El valor del dinero se evaporaba. El pueblo se empobrecía mientras los ricos acumulaban tierras. Las ciudades se despoblaban, y la economía rural, que alguna vez fue la base del imperio, se volvió autosuficiente y desconectada del centro. Roma, la metrópolis gloriosa, empezó a pudrirse desde dentro, con ciudadanos que ya no creían en el sistema ni en su futuro. Si quieres seguir explorando estos enigmas, si te apasiona la historia contada de una manera diferente, suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. Así, no te perderás los próximos episodios donde desentrañamos los misterios detrás de los imperios más poderosos, porque el pasado no está muerto, solo está esperando que alguien lo escuche, y los momentos más críticos de la historia. Lo que no te enseñaron, lo que creías saber, te lo contaremos aquí. Únete a nuestra comunidad de exploradores del pasado. Todos hablan de los godos, los vándalos, los hunos, pero ¿y si te dijera que el verdadero enemigo de Roma estaba en Roma? Hablemos de la división del imperio. En el año 285 después de Cristo, el emperador Diocleciano tomó la decisión de dividir el inmenso imperio en dos mitades, Occidente y Oriente, para administrarlo mejor. Sonaba lógico, ¿no? Pero este acto sembró la semilla de la fragmentación y la desconfianza mutua. Los emperadores empezaron a competir, a desconfiar. Las élites orientales veían a los occidentales como rústicos. Los occidentales, cada vez más debilitados, empezaron a depender del oro del este, que con el tiempo dejó de llegar. Cuando Roma fue saqueada en el 410 por Alarico, el líder visigodo, el imperio oriental no hizo nada, y ese silencio fue ensordecedor. Ni una legión, ni un contingente. El mensaje era claro: Occidente estaba por su cuenta. Roma, el corazón del mundo, había sido abandonada por su propio cuerpo. Y luego está el incesante y brutal problema de la sucesión imperial. Roma no tenía un mecanismo estable para elegir emperadores. Muchos llegaron al trono por traición, asesinato o presión militar. Entre los años 235 y 284 después de Cristo, hubo más de 20 emperadores asesinados. ¿Cómo puede sostenerse un imperio si su propio liderazgo es una ruleta rusa? Si cada nuevo gobernante tiene que preocuparse más por las puñaladas en la espalda que por los enemigos en las fronteras. Imagina confiar la defensa de tu casa a alguien que no tiene razones personales para protegerla. Así se encontraba Roma en sus últimos siglos.
El espíritu que una vez impulsó a los ciudadanos romanos a alistarse voluntariamente en las legiones, a morir por el águila del imperio, se desvanecía. El patriotismo fue reemplazado por la desesperación de mantener el sistema a toda costa. Roma ya no podía reclutar suficientes hombres. Las guerras constantes y la brutal desigualdad social hicieron que los ciudadanos evitaran el servicio militar. La solución que encontró el imperio fue simple, pero peligrosa: contratar mercenarios. Y muchos de ellos eran pueblos que, hasta hace poco, Roma llamaba enemigos: godos, visigodos, vándalos. Estos hombres no servían a Roma por honor ni por gloria, lo hacían por oro o tierras. Y si el pago no llegaba, si el emperador titubeaba, si surgía una oferta mejor, cambiaban de bando sin dudar. Su lealtad era un contrato, no una convicción. Un ejemplo trágico y revelador fue el caso de Flavio Estilicón, el último gran general de Roma. Estilicón, de ascendencia germana, defendió al imperio de las invasiones bárbaras durante décadas. Fue él quien contuvo a Alarico, el líder de los visigodos, en más de una ocasión. Estilicón fue, durante un tiempo, el escudo de Roma. Pero su sangre extranjera levantó sospechas. En la corte, las intrigas no tardaron. Se lo acusó de traición. El emperador Honorio, influenciado por sus consejeros, ordenó su ejecución en el año 408 después de Cristo. Roma acababa de matar a su mejor defensor. ¿El resultado? Meses después, Alarico marchó sin resistencia hacia la capital, y en el 410, los visigodos saquearon Roma por primera vez en casi 800 años. El mundo tembló. Tras la muerte de Estilicón, los soldados bárbaros que servían en las legiones romanas fueron masacrados en represalia. Muchos de los sobrevivientes desertaron y se unieron a Alarico. Roma no solo perdió su ejército, sino que lo convirtió en su enemigo. Este patrón se repitió. Cuando el imperio ya no podía ofrecer oro, ofrecía tierras. Cuando ya no podía ofrecer nada, los mercenarios tomaban lo que querían por la fuerza. Finalmente, en el año 476 después de Cristo, el último emperador de Occidente, Rómulo Augustulo, fue depuesto por Odoacro, un jefe germano que había sido comandante militar del imperio. Roma no cayó por un gran ejército extranjero, cayó desde dentro, por las mismas tropas que debía controlar. Y hay factores que rara vez se mencionan, cosas que no puedes ver en mapas, pero que cambiaron el curso de la historia de manera profunda. Uno de ellos fue el cambio climático. Investigaciones modernas han detectado que entre los siglos IV y V después de Cristo hubo un enfriamiento súbito del clima en Europa. Esto redujo las cosechas, provocó hambrunas y llevó a migraciones masivas, como la de los hunos hacia el oeste, aumentando la presión sobre las fronteras romanas. Era una ola de migración forzada por la propia naturaleza. A esto se suma el monumental cambio religioso. Con la expansión del cristianismo, la lealtad de muchos ciudadanos dejó de estar con Roma y pasó a estar con la Iglesia. Los nuevos valores cristianos chocaban con la tradición militar y expansionista del viejo imperio. Mientras Roma creía que la victoria venía de Marte, el pueblo comenzaba a creer en el perdón, el martirio y el más allá. La unidad espiritual que una vez ofreció el culto al emperador se quebró. Ya no se moría por Roma, se vivía para el cielo. Comparte tu opinión y ayúdanos a elegir la próxima historia. ¿Cuál de estos factores te parece el más impactante? ¿Crees que Roma estaba condenada o pudo haberse salvado? Déjame tu opinión en los comentarios y dime qué otro evento histórico quieres que investiguemos. Tu curiosidad escribe el próximo capítulo de este canal. El 4 de septiembre del año 476 después de Cristo, un muchacho llamado Rómulo Augustulo, el último emperador de Occidente, fue depuesto por Odoacro, un caudillo germano. No hubo batalla, no hubo discursos, solo una abdicación y silencio. ¿Y sabes lo más escalofriante? Que nadie en ese momento pensó que el imperio había terminado. Para muchos, Roma seguiría siempre.
Lo que cayó ese día no fue una ciudad, fue una idea. La idea de que una civilización puede durar para siempre, de que el poder sin límites es eterno. Pero la historia, una y otra vez, nos enseña lo contrario. Nos muestra que la arrogancia, la ceguera a los problemas internos y la incapacidad de adaptarse pueden ser más letales que cualquier ejército invasor. Roma no cayó en un solo día. Cayó en 1000 decisiones, en siglos de arrogancia, en traiciones silenciosas y cambios invisibles en el clima y en el alma de su gente. Y quizás, lo más inquietante de todo, es que mientras caía, mientras sus cimientos se desmoronaban poco a poco, casi nadie lo notó. La vida, para muchos, simplemente siguió, hasta que un día el imperio ya no estaba, y nadie se dio cuenta de que ya vivía en las ruinas del pasado.